Muy buenas madrugadas. Seguimos con las mañaneras de Ángel en el horario estelar, el horario madrugador. Por eso le digo, muy buenas madrugadas. Nosotros estamos antes que las otras mañaneras. Esta es la buena, usted lo sabe. Es donde se explican las cosas, se habla de corridito y se dicen cosas lógicas, cosas debidamente soportadas y que nos pintan la realidad tal cual es, cruda, sin ofender, pero sí con la debida objetividad. Quiero comentarle a usted algo que sucedió ayer jueves. El Senado de la República recibió en sesión solemne al presidente o director general de la Organización Mundial de Comercio. Esta organización multilateral entró en funciones en el año de 1995. Dicho de otra manera, el año próximo cumplirá 25 años de estar operando. Esta organización vino a sustituir a otra que se creó después de la Guerra Mundial, que fue el GATT, Acuerdo General en Aranceles y Comercio. GATT en inglés, que son sus iniciales, es General Agreement on Tariffs and Trade. Esta organización, producto de las complicaciones particularmente en el comercio internacional de productos agrícolas, granos específicamente, llegó prácticamente a un impasse, a una situación, si no de parálisis, pero algo muy cercano a eso. El sistema mundial había llegado a una nueva etapa que requería obligadamente crear una organización que dejara atrás aquellos problemas, aquellos enfrentamientos entre diversos países productores de granos, como sería Estados Unidos, Europa como región, etc., y otros países que se negaban a abrir su mercado o querían y establecían altísimos aranceles para ciertos productos, como el caso de Japón con respecto al arroz. Situación que con ligeras variantes se mantiene a la fecha. La Organización Mundial de Comercio, pues, surge con miras a facilitar aún más el comercio entre países, de tal manera que se eliminaran trabas que no tenían fundamento alguno, lo que se llama en inglés good science, es decir, que debería las medidas a tomar por algún país o por el otro, deberían estar sustentadas en hechos, en cuestiones científicas, pues. La Organización Mundial de Comercio, pues, que además fue el sueño de Carlos Salinas, que él pensaba que una vez que dejare la presidencia de México, recuerde usted que terminó su encargo el 30 de noviembre de 1994, y el simple estallido de este movimiento en Chiapas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, encabezado por el subcomediante Marcos, le impidió automáticamente, estaba ya condenado Carlos Salinas a no presidir la Organización Mundial de Comercio. Hoy la dirige el brasileño de apellido Acevedo. Muy bien. Pero decía, la Organización Mundial de Comercio iba más allá que el GATT. Esta organización y los países fundadores aceptaban una serie de reglas que pretendían simple y sencillamente generar un suelo parejo, siempre que fuere posible, para poder comerciar más y en las mejores condiciones posibles, donde los costos se redujeran, o sea, fueran menores, y eso estimulara aún más el comercio exterior. Pero además había otro elemento. Había en 1995 países que no pertenecían a la Organización Mundial de Comercio. ¿Por qué? Porque había que cumplir con ciertos requisitos que países, por ejemplo, la República Popular China en aquellos años no cumplía con ellos. Al paso del tiempo, la pertenencia
voluntaria a esta organización multilateral fue una especie de diploma de que ese país, o un certificado, de que ese país estaba dispuesto a respetar ciertas reglas básicas en lo que se refiere a comercializar bienes y servicios en la escena internacional. En el discurso del director general, el brasileño Azevedo, dijo cosas, para ponerlo de alguna manera con un adjetivo que está muy de moda en este gobierno, pero que además desde el punto de vista económico carece de todo sentido. Lo correcto no es neoliberal, sino economías de mercado. Pero en fin, aquí se utiliza el adjetivo neoliberal prácticamente como un insulto, casi una mentada de madre. Bien, el discurso del actual director general de la OMC, o WTO por sus siglas en inglés, dijo o pronunció un discurso completamente neoliberal. Y lo curioso es que los senadores presentes lo aplaudieron, e incluso el presidente de la mesa directiva del Senado de la República dijo también un discurso totalmente fifí neoliberal, hablando, citando a Adam Smith, etc. Y dice uno, herejía completa. Nadie habló de la cuarta transformación y del Tren Maya y de que ahora estábamos apoyando a los ninis y tonterías de ese estilo. Lo curioso con nosotros, ya como mexicanos, no solo como legisladores, los que lo son, yo no lo soy, somos así un tanto hipócritas. Mantenemos una posición en nuestro trabajo diario, tanto los funcionarios como los gobernantes y los legisladores, que choca completamente con la visión liberal de un personaje como el director general de la Organización Mundial de Comercio, Azevedo. Pero sin embargo aplaudimos y pronunciamos discursos muy bonitos, pero a la hora de legislar volteamos al antepasado. ¿Cuántos de los que estaban ahí habían propuesto iniciativas, por decirlo menos, absurdas? En vez de estimular, de impulsar la apertura económica, de regresarle a los agentes económicos la libertad conculcada por años de economía cerrada, por años de burócratas que creen saber más que los agentes económicos privados, pero ahí aplaudiendo a rabiar al señor Azevedo. Creo que deberíamos empezar a ser adultos y, si en un determinado momento estamos en contra de las posiciones expresadas por el director de la OMC, en este caso, deberíamos decirlo, o al menos mostrarnos parcos, no efusivos, es decir, no ser hipócritas, e incluso manifestar posteriormente ante una entrevista, un reportero o una cámara de televisión con un reportero ahí, decir las cosas. No estoy de acuerdo con lo que dijo él. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de Comercio es un organismo fifí, neoliberal, que practica y pone y estimula políticas neoliberales y la mentira que te eché. Pero no la hacemos. Mientras sigamos siendo irresponsables con nuestros dichos y acciones, México no va a avanzar. Por otra parte, por más limitaciones que querramos verle al sistema actual de comercio exterior, es un avance. Esencialmente lo que plantea la Organización Mundial de Comercio en sus recomendaciones y en su actuar es que el comercio internacional, el comercio entre países, que lo realizan empresas, personas reales, personas físicas, ese comercio entre empresas de diferentes países, pueblos de diferentes continentes, ayuda a reducir la pobreza, ayuda a mantener en algunos casos los precios bajos. ¿Por qué? Porque en economía quien fija los precios de un producto es el más eficiente, siempre y cuando las economías sean economías abiertas. Hoy, excepción hecha de algún puñado de países, caso de la República, vaya usted a
Fíjese qué contradicción. República Popular Democrática de Corea es una economía cerrada prácticamente. Cuba de alguna manera, quizá Venezuela, algunos otros países, pero muy pocos. Prácticamente hoy el planeta, todos los países, o casi todos los países, salvo un puñado, apoyan y mantienen sus economías abiertas. La economía de mercado, la economía liberal, es lo que rige hoy en la escena internacional, económicamente hablando. También es la interdependencia, la cooperación económica, la complementariedad, no el aislamiento. Hoy los jefes de Estado, personas con una visión de futuro, viajan a otros países para promover el suyo. Ve usted hoy las noticias y que Jair Bolsonaro anda por acá, que Macri anda por allá, que fulano anda por allá. Es decir, se actúa de una manera activa participando en la escena internacional. Mientras que sucede en México, nuestro presidente echándose unos chilaquiles y unos frijolitos en un lugar que es un museo, el Palacio Nacional. No se puede ir a una otra parte, sí, pero no. Es decir, estamos como si estuviéramos viviendo el sexenio de Ruiz Cortines, cuando lo que deberíamos estar haciendo es promoviendo México, abriéndonos, que el presidente estuviera viajando, ¿para qué? Para promover las ventajas de nuestro país. No, ahí está enconchado y prefiere ir al meeting donde lo aplauden babiantes seguidores, pero eso sí, como no habla inglés, como rechaza y es una persona con una visión casi aldeana, prefiere quedarse aquí. Y si alguno de sus funcionarios quiere andar viajando, pues en ese momento es considerado neoliberal, conservador, fifí. Estaba allí en el presidium la doctora Márquez, que es la secretaria de Economía, la del mole artesanal. Yo no sé qué estaba haciendo ahí, pero bueno, ahí estaba ella. El gran estrella de la sesión solemne fue, sin duda alguna, Acevedo. Lo digo por su apellido porque también digo López y luego se enojan. Director general de la Organización Mundial de Comercio, quien pronunció un discurso mesurado pero claro en favor del libre comercio, de la apertura de los mercados, de la apertura de las economías. Dicho de otra manera, en favor de la libertad individual en lo económico y en lo político. Pero ¿cuál es el ambiente que priva en nuestras dos cámaras? El retroceso, el ver hacia el pasado y pretender convertir otra vez al Estado mexicano en el actor principal de la economía, cosa que es la peor estupidez que podríamos hacer. Sin embargo, la decisión de este gobierno, empezando por su presidente, ese es el objetivo principal. ¿Para qué aplaudimos entonces a Acevedo si no vamos a hacer lo que recomendó él con sensatez y con inteligencia? Vaya a saber usted para qué lo invitamos entonces y tuvimos esa sesión solemne. Yo le agradezco a usted su atención a este comentario y lo espero mañana sabadito, no tan temprano, no tan de madrugada, pero sí tendremos el sábado la mañanera de Ángel. Muchas gracias y aquí lo espero.